¿Alguna vez te has preguntado cómo pueden las palabras de un ser querido ocultar un odio profundo? La Biblia nos advierte sobre el poder de las palabras y cómo pueden reflejar lo que hay en el corazón. En Proverbios 26, 24, 25 se nos dice: el que odia disimula con sus labios, pero en su interior abriga engaño. Aunque hable con dulzura, no te fíes de él, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Esto revela que no siempre lo que escuchas es sincero y que el odio puede estar disfrazado de amabilidad. Hoy exploraremos cómo identificar estas señales según las Escrituras y entender el propósito de Dios al revelarlas. ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás de las palabras? ¿Te has detenido a pensar en el poder que tienen las palabras? No solo para edificar y sanar, sino también para destruir y ocultar intenciones ocultas. La Biblia nos advierte sobre esto de manera contundente. En Proverbios 26, 24, 25 se nos revela: el que odia disimula con sus labios, pero en su interior abriga engaño. Aunque hable con dulzura, no te fíes de él, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Esta advertencia no es casualidad. Nos recuerda que no todo lo que parece amable y dulce proviene de un corazón puro. A veces las palabras más dulces ocultan las intenciones más amargas. Imagina por un momento a alguien cercano, quizás un familiar, hablándote con una amabilidad que parece genuina, pero que al mismo tiempo te deja una sensación de inquietud. Esas palabras que deberían confortarte, de alguna manera te incomodan. La Biblia nos enseña que el odio puede disfrazarse de cortesía y que incluso aquellos que parecen más afectuosos pueden albergar sentimientos oscuros. No es una coincidencia que Jesús advirtiera sobre los lobos vestidos de ovejas en Mateo 7:15, alertándonos sobre aquellos que usan palabras amables para esconder sus verdaderas intenciones. ¿Te ha sucedido alguna vez? ¿Has sentido esa duda interior cuando alguien se muestra excesivamente amable, pero sus acciones no coinciden con sus palabras? Es posible que estés presenciando exactamente lo que Proverbios describe: palabras dulces con intenciones ocultas. Y aunque puede parecer difícil de creer, la Biblia está llena de ejemplos de este comportamiento. Desde el principio de los tiempos, el engaño disfrazado de amabilidad ha sido una herramienta utilizada para manipular y destruir. Recordemos a Absalón, el hijo del rey David. La Biblia nos cuenta en 2 Samuel 15 cómo utilizó palabras dulces y gestos amables para ganarse el corazón del pueblo de Israel, mientras secretamente conspiraba para usurpar el trono de su propio padre. Absalón se presentaba como alguien accesible y compasivo, diciendo a todos los que venían a él: mira, tus palabras son buenas y justas, pero no hay quien te escuche de parte del rey. 2 Samuel 15:3. Con estas palabras se mostraba como un defensor del pueblo, mientras en su corazón albergaba traición y odio hacia su propio padre. Este relato nos muestra que las palabras amables pueden ser armas disfrazadas, y que incluso aquellos más cercanos a nosotros pueden ocultar intenciones peligrosas tras una fachada de dulzura. Absalón utilizó su encanto y amabilidad para manipular las emociones de las personas, haciendo que se sintieran comprendidas y valoradas, cuando en realidad solo las veía como herramientas para cumplir su ambición. Este ejemplo bíblico nos alerta sobre la realidad de que a veces las palabras más dulces provienen de corazones llenos de engaño. ¿Te suena familiar? Tal vez has tenido experiencias similares con familiares que usan palabras amables para manipular tus decisiones o para mantener una apariencia de armonía, mientras en el fondo guardan resentimientos o envidias. La Biblia nos enseña que el corazón humano puede ser engañoso. Jeremías 17:9 declara: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esto nos recuerda que incluso aquellos en quienes más confiamos pueden albergar intenciones ocultas detrás de palabras dulces. Pero, ¿cómo discernir estas intenciones? La clave está en observar no solo las palabras, sino también las acciones. Jesús nos enseñó este principio al decir:
Por sus frutos los conocerán. Mateo 7:16. Las palabras pueden ser engañosas, pero las acciones revelan el corazón. Si alguien te halaga constantemente, pero nunca está presente cuando más lo necesitas, puede ser una señal de que sus palabras no son genuinas. En el libro de Proverbios 26:23 se nos advierte: los labios sinceros son como plata refinada, pero el corazón malvado es como vasija rota. Esto nos enseña que las palabras amables, cuando provienen de un corazón malvado, son frágiles y eventualmente se quiebran, revelando la verdadera intención detrás de ellas. ¿Has notado cómo algunas personas pueden ser extremadamente dulces cuando necesitan algo de ti, pero cambian de actitud una vez que obtienen lo que quieren? Esta es una señal clara de palabras con intenciones ocultas. Un ejemplo contemporáneo podría ser un familiar que siempre parece estar dispuesto a ayudar, pero que en realidad usa su amabilidad como moneda de cambio para manipularte o para hacerte sentir en deuda. Tal vez te han dicho frases como: yo solo quiero lo mejor para ti, o me preocupo por ti más que nadie. Pero estas palabras vienen acompañadas de expectativas ocultas o demandas emocionales. La Biblia nos enseña que el amor genuino no busca su propio interés. 1 Corintios 13:5. Por lo que cuando las palabras amables vienen con condiciones, no son más que una fachada para intenciones egoístas. En el Salmo 55:21, David describe esta realidad al hablar de su traidor. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero son espadas desenvainadas. Este versículo ilustra perfectamente cómo las palabras dulces pueden esconder odio y desprecio. David no fue traicionado por un enemigo lejano, sino por alguien cercano, alguien en quien confiaba. Este es un recordatorio de que el engaño disfrazado de amabilidad suele provenir de aquellos que están más cerca de nosotros, incluyendo familiares. Por eso es crucial discernir las intenciones detrás de las palabras. Jesús mismo mostró este discernimiento cuando fue alabado falsamente por los fariseos. En Mateo 22:16-18, los fariseos le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad. Aunque sus palabras eran halagadoras, Jesús discernió sus intenciones maliciosas y respondió: ¿por qué me tientan, hipócritas? Este ejemplo nos enseña que aunque las palabras suenen amables y llenas de elogios, debemos estar atentos a las motivaciones ocultas. Discernir las intenciones detrás de las palabras dulces no significa volverse desconfiado o cínico, sino ser sabio y prudente. En Mateo 10:16, Jesús nos instruye a ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Esto implica aprender a escuchar no solo las palabras, sino también el tono, las acciones y las actitudes que las acompañan. Es vital recordar que Dios nos da sabiduría para discernir. Santiago 1:5 promete: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da generosamente a todos sin reproche, y le será dada. Cuando enfrentamos palabras amables que nos dejan una sensación de inquietud, podemos buscar la guía divina para discernir la verdad. A lo largo de esta exploración, hemos visto cómo las palabras dulces pueden esconder intenciones amargas y cómo incluso los familiares más cercanos pueden disfrazar su odio con amabilidad. La Biblia no solo nos advierte sobre esto, sino que también nos equipa con herramientas para discernir y protegernos de estas manipulaciones emocionales. Recuerda, las palabras pueden mentir, pero las acciones revelan la verdad. ¿Estás listo para descubrir más señales ocultas de odio según la Biblia? La Biblia no solo nos advierte sobre las palabras dulces con intenciones ocultas, sino también sobre aquellas críticas que, disfrazadas de preocupación, buscan herir y destruir. En Proverbios 27:6 se nos dice: fieles son las heridas del que ama, pero engañosos los besos del que aborrece. Esto revela que no todas las palabras que parecen correctivas provienen de un corazón puro. A veces, la crítica más bien intencionada puede esconder resentimiento, envidia o incluso odio. La palabra de Dios nos enseña a discernir entre una corrección sincera y una crítica destructiva.
Un ejemplo bíblico claro de críticas disfrazadas de preocupación se encuentra en la historia de Job. Cuando Job pasó por sus pruebas más difíciles, sus amigos se acercaron a él no para consolarlo, sino para acusarlo veladamente. Usando palabras de aparente sabiduría y preocupación, cuestionaron su integridad y sugirieron que su sufrimiento era consecuencia de algún pecado oculto. Elifaz le dijo: ¿quién, siendo inocente, ha perecido jamás? ¿Dónde han sido destruidos los rectos? Job 4:7. Aunque sus palabras sonaban como una reflexión profunda, en realidad eran una acusación disfrazada de consejo. Le estaban diciendo a Job que su sufrimiento era merecido, ocultando su juicio bajo un manto de preocupación espiritual. Esto demuestra cómo algunas personas, incluso familiares cercanos, pueden utilizar palabras que aparentan ser de preocupación para juzgar y condenar. La crítica disfrazada de amor puede ser más dolorosa que un ataque directo, porque juega con las emociones y la vulnerabilidad de quien la recibe. Al igual que los amigos de Job, algunos pueden parecer preocupados, pero en realidad están proyectando sus propias inseguridades o envidias. La Biblia nos llama a ser sabios y discernir la intención detrás de estas palabras. Jesús mismo enfrentó críticas disfrazadas de preocupación. En Mateo 12:24, cuando Jesús sanó a un endemoniado, los fariseos dijeron: este no expulsa a los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Presentaron su crítica como una preocupación teológica, cuestionando el origen del poder de Jesús. Pero sus palabras no provenían de un deseo sincero de proteger la fe, sino de envidia y odio hacia su influencia y autoridad. Jesús discernió sus corazones y respondió con sabiduría, revelando la hipocresía detrás de sus palabras. Este relato nos enseña que algunos pueden criticar bajo la apariencia de preocupación, cuando en realidad buscan disminuir o desacreditar a otros. En la vida diaria, esto puede manifestarse en familiares que, bajo el pretexto de dar un consejo constructivo, realmente buscan hacerte dudar de ti mismo o cuestionar tus decisiones. La palabra de Dios nos recuerda en Proverbios 26:23: como escoria de plata echada sobre el barro son los labios lisonjeros y el corazón maligno. Esto revela que la crítica que parece dulce puede estar cubierta de engaño y malicia. El apóstol Pablo también enfrentó críticas disfrazadas de preocupación por parte de aquellos que cuestionaban su autoridad y sus motivaciones. En 2 Corintios 10:10, algunos decían: porque sus cartas son severas y fuertes, pero su presencia física es débil y su palabra menospreciable. Estas críticas parecían estar preocupadas por su liderazgo, pero en realidad buscaban desacreditar su ministerio y sembrar dudas en la iglesia. Pablo respondió con claridad, exponiendo sus verdaderas intenciones y reafirmando su llamado divino. Esto nos enseña que cuando enfrentamos críticas disfrazadas de preocupación, debemos examinar el fruto de esas palabras. Jesús enseñó en Mateo 7:20: por sus frutos los conocerán. Si la crítica no produce edificación, paz o guía divina, es probable que no provenga de un corazón puro. Al discernir la intención detrás de las palabras, podemos protegernos del veneno disfrazado de preocupación. Incluso Jesús fue confrontado por sus propios familiares con críticas disfrazadas de preocupación. En Juan 7:3-5, sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que tus discípulos vean las obras que haces, porque nadie que procura darse a conocer hace algo en secreto. Aunque sus palabras sonaban como un consejo estratégico, el versículo 5 revela su verdadera intención, porque ni siquiera sus hermanos creían en él. Lo que parecía una preocupación por su ministerio era en realidad incredulidad y sarcasmo. Este relato muestra que incluso aquellos más cercanos pueden disfrazar su escepticismo o envidia bajo el manto de la preocupación. En Mateo 16:22-23, Pedro también expresó una aparente preocupación por Jesús al decir: Señor, ten compasión de ti, nunca te sucederá esto, refiriéndose a su muerte en la cruz. Aunque sonaba como una preocupación sincera, Jesús discernió la verdadera fuente de sus palabras y respondió: apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
Este pasaje nos enseña que incluso la crítica más cercana y aparentemente amorosa puede estar motivada por pensamientos humanos y no divinos. Dios nos llama a discernir no solo las palabras, sino también el espíritu detrás de ellas. En 1 Juan 4:1 se nos advierte: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Cuando recibimos críticas disfrazadas de preocupación, debemos llevarlas en oración ante Dios, pidiendo sabiduría y discernimiento para ver las verdaderas intenciones detrás de ellas. Es importante recordar que no toda corrección es destructiva. La Biblia nos enseña en Proverbios 27:17: el hierro se afila con el hierro, y el hombre se afila con el trato con su prójimo. La corrección amorosa busca edificar y fortalecer, mientras que la crítica disfrazada de preocupación busca herir y destruir. La diferencia está en la intención del corazón. En este recorrido por las Escrituras, hemos visto cómo la crítica disfrazada de preocupación ha sido utilizada como herramienta de manipulación y desacreditación. Desde los amigos de Job hasta los propios hermanos de Jesús, estas palabras han intentado sembrar duda y desánimo. Pero también hemos aprendido que, con el discernimiento que proviene de Dios, podemos identificar estas palabras engañosas y protegernos de su veneno. La próxima vez que enfrentes una crítica que parezca bien intencionada, recuerda examinar el fruto de esas palabras y llevarlas en oración. Dios promete darnos sabiduría para discernir las intenciones ocultas y fortaleza para enfrentar la crítica con gracia y verdad. Así, podremos mantener nuestros corazones protegidos de las palabras disfrazadas de preocupación. ¿Estás listo para descubrir más señales ocultas de odio según la Biblia? El silencio puede ser más elocuente que las palabras. La Biblia revela que el silencio no siempre es señal de paz o reflexión, sino que puede ser un arma de odio y desprecio. En Proverbios 10:18 se nos advierte: el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Esta escritura nos muestra que el odio no siempre se expresa con gritos o insultos. A veces se oculta en el silencio intencional, ese que busca herir sin pronunciar una sola palabra. El silencio prolongado, la indiferencia y el desprecio son formas sutiles de expresar odio, y la Biblia no las pasa por alto. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la historia de Absalón y su hermano Amnón. Después de que Amnón cometiera una terrible injusticia contra su hermana Tamar, Absalón guardó silencio. 2 de Samuel 13:22 dice: y Absalón no habló con Amnón, ni mal ni bien, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a su hermana Tamar. Ese silencio no era neutral, era una declaración de odio. La falta de palabras de Absalón era más elocuente que cualquier acusación. Guardó silencio, no porque hubiera perdonado, sino porque planeaba venganza. Este pasaje bíblico nos muestra cómo el silencio puede ser una expresión poderosa de desprecio y rencor. Este tipo de silencio no es simplemente ausencia de palabras, sino una forma calculada de castigo emocional. Es una manera de comunicar desdén sin necesidad de levantar la voz. En Proverbios 18:21 se nos enseña que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el silencio también es una decisión de la lengua. Decidir no hablar, ignorar intencionalmente o hacer sentir invisible a alguien es una forma de ejercer poder sobre esa persona. Jesús mismo experimentó el silencio del desprecio. En Lucas 23:9, cuando Herodes lo interrogó ansiosamente, Jesús no respondió ni una sola palabra. Este silencio no era de odio, sino de juicio. La indiferencia de Herodes hacia la verdad merecía ese silencio, un silencio que declaraba el desprecio por la hipocresía y la falta de sinceridad. Jesús utilizó el silencio de manera justa, revelando que la verdadera intención del corazón se refleja incluso en la ausencia de palabras. Sin embargo, cuando el silencio es utilizado por odio, su propósito es herir, humillar y dominar. En la vida cotidiana, este tipo de silencio puede presentarse en forma de ignorar mensajes, evitar conversaciones importantes o actuar como si alguien no existiera. Esta táctica de silencio no solo es dolorosa,
sino que también puede ser profundamente destructiva. La Biblia nos enseña que el aislamiento es una forma de castigo emocional. En Salmos 88:18 se expresa este dolor. Has alejado de mí al amigo y al compañero. Mis conocidos se esconden en las tinieblas. Este versículo describe el sufrimiento de sentirse ignorado y rechazado. El silencio puede crear una prisión emocional, haciéndote sentir aislado y sin valor. El silencio utilizado como arma también puede reflejar orgullo y superioridad. En Lucas 18:11, el fariseo oró en voz alta, pero su desprecio hacia el publicano era ensordecedor. Aunque sus palabras parecían piadosas, su silencio hacia el publicano revelaba su orgullo y su sentido de superioridad. Al no reconocer la presencia del publicano, el fariseo utilizó el silencio como una forma de menospreciarlo. Este pasaje nos recuerda que no solo somos responsables de lo que decimos, sino también de lo que decidimos no decir. Incluso en las relaciones familiares, el silencio puede ser una forma de manipulación emocional. Cuando alguien decide no hablar o no responder, puede estar tratando de controlar la situación, haciéndote sentir culpable o ansioso. Esta táctica de silencio intencional se utiliza para ejercer poder sobre el otro, dejándolo en incertidumbre. La Biblia nos advierte sobre el uso manipulador del silencio en Proverbios 12:18. Hay quien habla como dando estocadas de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. El silencio intencional puede ser como una espada invisible que hiere profundamente. El silencio también puede ser una señal de resentimiento acumulado. En Efesios 4:26-27 se nos exhorta: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando alguien elige el silencio para evitar confrontar un conflicto, está permitiendo que el resentimiento eche raíces. Este tipo de silencio puede acumular odio en el corazón y convertirse en una barrera que separa relaciones. Al no expresar sus sentimientos, esa persona está construyendo un muro emocional que puede llevar a la amargura y al odio. El silencio también se utiliza para castigar emocionalmente. En Génesis 37:4 se relata que los hermanos de José no podían hablarle pacíficamente. Su silencio no era una falta de palabras, sino una manifestación de odio y envidia. Al ignorar a José, sus hermanos lo deshumanizaban, tratándolo como si no existiera. Este tipo de silencio no solo duele, sino que también busca disminuir la dignidad de la otra persona. Es una forma de comunicar que no tiene valor ni importancia. Dios no aprueba el uso del silencio como arma de odio. En Santiago 4:17 se nos recuerda: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Elegir no hablar cuando se debería expresar verdad, amor o reconciliación es un pecado de omisión. El silencio no siempre es dorado. A veces es una sombra que oculta el odio. El silencio también puede ser una señal de pasividad agresiva. Se utiliza para expresar desaprobación sin confrontación directa, creando un ambiente de tensión y malestar. Este tipo de silencio es una forma de manipulación emocional, diseñada para castigar a la otra persona, haciéndola sentir culpable o confundida. La Biblia nos llama a hablar la verdad con amor en Efesios 4:15, no a utilizar el silencio para controlar o manipular. En contraste, la Biblia nos enseña a usar las palabras con sabiduría y a hablar con amor y verdad. Colosenses 4:6 nos instruye: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cuando utilizamos el silencio como arma, estamos rechazando la gracia y la sabiduría que Dios nos ha dado. Dios nos llama a la reconciliación, no al silencio que divide. En Mateo 5:23-24, Jesús nos exhorta a reconciliarnos con nuestro hermano antes de ofrecer nuestro sacrificio a Dios. Esto implica hablar, confrontar y sanar las heridas, no esconder el resentimiento en el silencio. El silencio puede parecer inofensivo, pero cuando se utiliza para ignorar, manipular o herir, se convierte en una poderosa herramienta de odio. La Biblia nos llama a ser luz en medio de las tinieblas, a hablar con verdad y amor
y a no permitir que el silencio se convierta en un muro de odio. La próxima vez que enfrentes el silencio de alguien, recuerda discernir si es una expresión de paz o una herramienta de desprecio. Dios te da sabiduría para entender la diferencia. ¿Estás listo para descubrir más señales ocultas de odio según la Biblia? El sarcasmo y las bromas hirientes no son solo palabras ingeniosas o comentarios aparentemente inofensivos. La Biblia revela que pueden ser armas poderosas de odio y desprecio. En Proverbios 26, 18 y 19 se nos advierte: como loco que lanza llamas, flechas y muerte, así es el hombre que engaña a su prójimo, y luego dice, era una broma. Este pasaje deja claro que las palabras dichas en tono de burla o sarcasmo no son inocentes. Pueden herir profundamente, dejando cicatrices emocionales que no se ven a simple vista. Detrás de esas bromas malintencionadas puede esconderse un desprecio silencioso, un odio disfrazado de humor. El sarcasmo es particularmente peligroso porque ataca desde las sombras. Permite al que lo utiliza deshacerse de la responsabilidad de sus palabras al afirmar que solo estaba bromeando. Pero el daño que provoca es real. La Biblia nos llama a hablar con gracia y amor. Colosenses 4:6 enseña: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. No hay lugar en este versículo para el sarcasmo o las bromas que humillan o menosprecian. La palabra de Dios es clara. Nuestras palabras tienen poder, y usarlas para herir, aunque sea bajo la apariencia de humor, no refleja el carácter de Cristo. El sarcasmo puede parecer inofensivo, pero en realidad puede destruir relaciones y crear un ambiente de resentimiento y amargura. En Proverbios 12:18 se nos advierte: hay quien habla como dando estocadas de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. El sarcasmo, aunque envuelto en humor, puede ser una estocada directa al corazón. Al disfrazar el odio con humor, el sarcasmo hiere sin ofrecer oportunidad de defensa, ya que la víctima es forzada a aceptar la humillación sin poder responder, sin parecer sensible o exagerada. Incluso en el tiempo de Jesús, las palabras hirientes y el sarcasmo fueron utilizados como herramientas de desprecio. Durante su juicio, los soldados romanos se burlaron de él, colocándole una corona de espinas y una capa púrpura, diciendo sarcásticamente: salve, rey de los judíos. Mateo 27:29. Estas palabras no eran solo insultos, eran un intento deliberado de humillar y despreciar. Este relato muestra que el sarcasmo y las burlas no son simples juegos de palabras, sino herramientas de odio diseñadas para menospreciar y destruir la dignidad de una persona. Jesús advirtió sobre el poder destructivo de las palabras en Mateo 12:36-37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Las palabras ociosas incluyen el sarcasmo y las bromas hirientes que parecen inofensivas, pero que en realidad llevan veneno oculto. Jesús revela que nuestras palabras tienen un peso eterno, y el sarcasmo que destruye no será pasado por alto. El sarcasmo también se utiliza para disminuir el valor de las personas y socavar su autoestima. Es una herramienta sutil de manipulación, ya que la víctima a menudo no sabe cómo responder sin parecer débil o sin sentido del humor. La Biblia nos llama a edificar y alentar a los demás, no a destruirlos. En Efesios 4:29 se nos exhorta: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Las bromas sarcásticas y las palabras hirientes no cumplen este mandato. En lugar de edificar, destruyen la autoestima y siembran inseguridad. En la historia de Job se puede observar el uso de palabras hirientes disfrazadas de preocupación. Sus amigos, que supuestamente vinieron a consolarlo, utilizaron palabras sutilmente crueles. Elifaz le dijo: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Job 4:6.
Aunque sus palabras parecen razonables, su tono sarcástico implicaba que Job había perdido todo porque había pecado en secreto. Esta crítica disfrazada de preocupación no solo no consoló a Job, sino que aumentó su dolor emocional. El sarcasmo también puede ser una señal de envidia o resentimiento. En 1 Samuel 17:28, cuando David llegó al campamento para llevar comida a sus hermanos y escuchó las amenazas de Goliat, su hermano Eliab le dijo con sarcasmo: ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Estas palabras no solo eran sarcásticas, sino que también estaban cargadas de desprecio y envidia. Eliab utilizó el sarcasmo para menospreciar a David y socavar su confianza. Este ejemplo bíblico muestra cómo el sarcasmo se utiliza a menudo como un ataque pasivo-agresivo, motivado por celos o resentimientos ocultos. El sarcasmo no solo hiere a los demás, sino que también endurece el corazón de quien lo usa. Al utilizar constantemente el sarcasmo, una persona aprende a ocultar sus verdaderos sentimientos detrás de una capa de ironía, lo que eventualmente conduce a la amargura y al cinismo. La Biblia nos advierte en Hebreos 12:15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El sarcasmo puede sembrar raíces de amargura, tanto en el corazón de quien lo recibe, como en el de quien lo utiliza. Dios nos llama a hablar con amor y verdad. En Efesios 4:15 se nos instruye a hablar la verdad en amor. Esto no deja espacio para las palabras sarcásticas o las bromas hirientes. La verdad dicha en amor edifica, corrige y restaura, mientras que el sarcasmo destruye, humilla y hiere. Al utilizar el sarcasmo, una persona se pone en el lugar del acusador, un rol que la Biblia asocia con el enemigo. En Apocalipsis 12:10 se describe a Satanás como el acusador de nuestros hermanos, mostrando que el uso de palabras para menospreciar o acusar va en contra del propósito divino de nuestras palabras. La palabra de Dios nos llama a usar nuestras palabras para sanar y edificar, no para destruir o humillar. El sarcasmo y las bromas hirientes no son solo palabras ingeniosas, son flechas envenenadas que pueden destruir relaciones, herir corazones y sembrar amargura. La próxima vez que escuches un comentario sarcástico o sientas la tentación de usar el sarcasmo como respuesta, recuerda que tus palabras tienen el poder de edificar o destruir. ¿Estás listo para descubrir más señales ocultas de odio según la Biblia? Las comparaciones constantes pueden parecer inofensivas o incluso motivadoras, pero la Biblia revela que en muchas ocasiones son herramientas de desprecio y menosprecio. Cuando alguien te compara repetidamente con otros, no siempre busca tu bienestar o crecimiento. A veces está sembrando semillas de inseguridad y frustración. Proverbios 14:30 advierte: el corazón apacible es vida de la carne, pero la envidia es carcoma de los huesos. Las comparaciones que buscan disminuir no solo reflejan envidia, sino también desprecio hacia quien las recibe. Aunque pueden disfrazarse de consejos bien intencionados, su verdadero propósito es humillar y desvalorizar. Desde el principio de la humanidad, las comparaciones han sido utilizadas como armas de odio y rechazo. En Génesis 4, la historia de Caín y Abel revela el profundo impacto de las comparaciones negativas. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. En lugar de reflexionar sobre sus propias acciones, Caín se comparó con su hermano y dejó que la envidia lo consumiera. Génesis 4:5 dice: pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Esa comparación interna alimentó el odio en su corazón, llevándolo al primer asesinato registrado en la historia. La comparación no solo destruyó su relación con su hermano, sino que también lo separó de Dios. Este relato demuestra que las comparaciones constantes no solo hieren emocionalmente, sino que también corrompen el corazón. Cuando un familiar compara tus logros, tus habilidades o incluso tu apariencia con la de otros,
no siempre lo hace con buenas intenciones. Puede estar proyectando sus propias inseguridades o resentimientos, utilizando las comparaciones para menospreciarte y hacerte sentir insuficiente. En Proverbios 27:4 se nos advierte: cruel es la ira e impetuoso el furor, pero ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia oculta en las comparaciones no solo hiere a quien la recibe, sino que también consume a quien la expresa. El ejemplo de Caín y Abel también revela que el odio disfrazado de comparación puede destruir relaciones familiares. En lugar de celebrar las bendiciones de Abel, Caín permitió que la comparación sembrara resentimiento en su corazón. Esta es una lección poderosa para cualquiera que haya experimentado comparaciones constantes en su propia familia. La Biblia nos llama a regocijarnos con los que se alegran, Romanos 12:15, no a compararnos con ellos de manera destructiva. Las comparaciones que buscan disminuir no solo rompen relaciones, sino que también roban la paz interior. Las comparaciones también se utilizan para manipular y controlar emocionalmente. Al comparar constantemente tus logros o decisiones con los de otros, un familiar puede intentar moldear tus elecciones según sus propias expectativas. Esto no solo crea presión emocional, sino que también mina tu autoestima y confianza. La Biblia nos llama a buscar la aprobación de Dios, no la de los hombres. En Gálatas 1:10 se nos pregunta: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Al buscar constantemente la aprobación de quienes nos comparan, nos alejamos del propósito que Dios tiene para nosotros. En la historia de Saúl y David, vemos cómo las comparaciones desencadenan odio y resentimiento. Después de que David derrotó a Goliat, las mujeres de Israel cantaban: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Bien, Samuel 18:7. Esta comparación pública provocó celos y odio en el corazón de Saúl. El versículo 8 dice: y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. La comparación constante alimentó su resentimiento y lo llevó a intentar matar a David en múltiples ocasiones. Este relato muestra cómo las comparaciones no solo destruyen relaciones, sino que también desencadenan inseguridad y envidia. Saúl no podía disfrutar de sus propias victorias porque estaba obsesionado con las comparaciones. Las palabras de alabanza para David se convirtieron en puñales de celos en el corazón de Saúl. Este ejemplo nos recuerda que las comparaciones constantes no motivan, destruyen la paz interior y siembran inseguridad. Jesús mismo advirtió sobre las comparaciones cuando enseñó la parábola de los trabajadores en la viña, Mateo 21:16. En la historia, el dueño de la viña pagó a todos los trabajadores el mismo salario, independientemente de cuánto tiempo hubieran trabajado. Cuando los que trabajaron más tiempo se quejaron al compararse con los últimos, el dueño les dijo: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque soy bueno? Mateo 20:15. Jesús reveló que la envidia y el descontento nacen de las comparaciones, no de la justicia divina. Este relato nos enseña que las comparaciones surgen de un corazón insatisfecho. Al compararnos constantemente con los demás, perdemos la gratitud por nuestras propias bendiciones. En Filipenses 4:11-12, Pablo declara: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. La clave para vencer el veneno de las comparaciones es encontrar contentamiento en lo que Dios nos ha dado. Las comparaciones no solo destruyen relaciones, sino también la paz y la gratitud. Las comparaciones también se utilizan como herramientas de manipulación para crear rivalidad y división. En la historia de José y sus hermanos, el favoritismo de Jacob creó un ambiente de comparación constante. Génesis 37:3-4 dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. La comparación constante alimentó la envidia y el odio, llevándolos a vender a José como esclavo.
Este relato demuestra cómo las comparaciones no solo afectan a la persona comparada, sino que también crean rivalidades y divisiones en la familia. Las palabras que comparan no solo hieren individualmente, sino que también destruyen la unidad y la paz en el hogar. La Biblia nos llama a la unidad en amor, no a la competencia. En Filipenses 2, 3, 4 se nos exhorta: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Las comparaciones constantes contradicen este mandato divino de amor y humildad. Las comparaciones no solo crean envidia y rivalidad, sino que también socavan la identidad y el propósito divino. Al ser comparados repetidamente, se siembra la duda sobre el valor y la identidad personal. Pero la Biblia nos asegura en Salmos 139, 14: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Dios creó a cada persona con un propósito único y valioso. Al permitir que las comparaciones definan nuestra identidad, negamos el diseño intencional de Dios para nuestras vidas. Las comparaciones no motivan ni construyen, solo destruyen la paz interior, la identidad y las relaciones. La próxima vez que escuches una comparación que busca disminuir tu valor, recuerda que Dios te creó con un propósito único. ¿Estás listo para descubrir más señales ocultas de odio según la Biblia? Las promesas rotas y las palabras vacías no son solo decepciones temporales. Pueden ser señales de desprecio y desinterés profundo. La Biblia revela que cuando alguien promete algo sin intención de cumplirlo, está mostrando no solo falta de integridad, sino también una falta de respeto hacia quien recibe la promesa. En Proverbios 25:14 se advierte: como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de un regalo que nunca da. Este versículo describe a aquellos que hablan grandemente, prometiendo apoyo, ayuda o compromiso, pero sus palabras se quedan en el aire. Al igual que una nube que promete lluvia y no la da, sus promesas vacías dejan al corazón esperando algo que nunca llega. Las promesas rotas son más que palabras incumplidas. Son reflejo de un corazón dividido y de intenciones deshonestas. Jesús enseñó sobre la importancia de la integridad en las palabras cuando dijo en Mateo 5:37: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Esta enseñanza no solo llama a la honestidad, sino a la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Cuando alguien promete amor, apoyo o compromiso, pero no cumple, está traicionando la confianza y sembrando dolor. La Biblia deja claro que las palabras vacías provienen de un corazón que no valora la verdad, ni respeta a quienes las escuchan. Desde el principio de los tiempos, las palabras vacías han causado dolor y destrucción. En Génesis 3, la serpiente utilizó palabras engañosas y promesas vacías para tentar a Eva. Le prometió que sería como Dios si comía del fruto prohibido, pero esa promesa era una mentira disfrazada de verdad. Génesis 3, 4, 5 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta promesa falsa no solo quebrantó la confianza de Eva en Dios, sino que trajo dolor, sufrimiento y separación del Creador. Este relato revela que las palabras vacías y las promesas rotas no son solo cuestiones humanas, son estrategias de engaño que el enemigo ha utilizado desde el principio para destruir relaciones y romper la confianza. Cuando un familiar hace promesas que no cumple, no solo está quebrantando la confianza, sino que también está reflejando desinterés y falta de amor. La Biblia enseña que el amor verdadero se demuestra con acciones, no solo con palabras. En 1 Juan 3:18 se nos exhorta: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Cuando alguien promete apoyo, ayuda o compañía, pero no cumple, está mostrando que sus palabras carecen de verdad y de amor genuino. Las promesas rotas no solo hieren el corazón, sino que también revelan un corazón dividido y desleal.
En la historia de Sansón y Dalila, se puede observar cómo las promesas vacías y las palabras engañosas pueden ser herramientas de manipulación y traición. Dalila utilizó palabras dulces y promesas de amor para manipular a Sansón, haciéndole creer que su interés era genuino. Jueces 16:15 dice: entonces ella le dijo: ¿cómo dices, te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has declarado en qué consiste tu gran fuerza. Sus palabras parecían sinceras, pero eran vacías y manipuladoras. La traición de Dalila no solo destruyó la confianza de Sansón, sino que también lo condujo a su ruina. Este relato revela que las promesas vacías no solo hieren el corazón, sino que también pueden ser utilizadas como herramientas de manipulación y control. Las promesas rotas también reflejan falta de compromiso y lealtad. En Proverbios 20:25 se advierte: lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, y después de hacerlo, reflexionar. Este versículo muestra que las promesas hechas a la ligera o sin intención de cumplirlas son lazos de engaño y deslealtad. Cuando un familiar promete algo solo para apaciguar o manipular, está utilizando sus palabras como un arma de control emocional. La Biblia llama a la fidelidad y a la integridad en las promesas, reflejando el carácter de Dios, quien cumple lo que promete. Dios mismo es ejemplo de fidelidad y verdad en sus palabras. En Números 23:19 se nos recuerda: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. La fidelidad de Dios contrasta con la infidelidad de las palabras vacías humanas. Cuando alguien hace promesas sin intención de cumplirlas, está reflejando un carácter desleal, opuesto a la naturaleza de Dios. Las promesas rotas no solo hieren el corazón humano, sino que también ofenden a Dios, quien espera que sus hijos reflejen su carácter de verdad y lealtad. Incluso en las relaciones más cercanas, las palabras vacías y las promesas rotas pueden ser señales de desprecio y desinterés. En Mateo 21, 28, 31, Jesús cuenta la parábola de los 2 hijos. Uno prometió a su padre que iría a trabajar en la viña, pero no cumplió su palabra. El otro hijo dijo que no iría, pero luego se arrepintió y fue. Jesús pregunta: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? La respuesta es evidente: el que actuó, no el que prometió y no cumplió. Este relato revela que las palabras vacías son señales de desobediencia, deslealtad y desprecio hacia quien recibe la promesa. Las promesas rotas también pueden destruir la confianza y la unidad familiar. Cuando un padre promete pasar tiempo con sus hijos y no cumple, está sembrando semillas de desconfianza y resentimiento. En Efesios 6:4 se nos exhorta: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Las promesas rotas provocan ira y dolor, destruyendo la relación y la confianza. La Biblia nos llama a la integridad en nuestras palabras, especialmente en el contexto familiar. El uso de palabras vacías también refleja un corazón inconstante e infiel. En Santiago 1:8 se nos advierte: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Las promesas vacías reflejan un corazón dividido, incapaz de comprometerse o de ser fiel. La inconstancia en las palabras revela inconstancia en el carácter y en las relaciones. La Biblia llama a la fidelidad y a la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Las promesas rotas no son simples descuidos, son señales de desinterés, desprecio y falta de amor genuino. La próxima vez que escuches una promesa que parece vacía, recuerda que las palabras tienen poder y que Dios llama a la integridad y a la lealtad en cada promesa. ¿Estás listo para descubrir más señales ocultas de odio según la Biblia? Hemos explorado cómo las palabras dulces con intenciones ocultas, las críticas disfrazadas de preocupación, el silencio como arma de odio, el sarcasmo y las bromas hirientes, las comparaciones constantes y las promesas rotas pueden revelar sentimientos de desprecio y resentimiento profundo, incluso en las relaciones más cercanas.
La Biblia no solo expone estas señales de odio encubierto, sino que también nos proporciona sabiduría para enfrentarlas con integridad y amor. Es importante recordar que el propósito de Dios al revelar estas verdades no es condenarnos, sino equiparnos para navegar las complejidades de las relaciones humanas con discernimiento y gracia. El odio encubierto es una estrategia antigua que ha sido utilizada por el enemigo para sembrar división y destrucción. Desde el principio de la humanidad, el odio ha sido disfrazado de palabras amables y gestos aparentemente inocentes. En Génesis 37, los hermanos de José no expresaron abiertamente su odio hacia él al principio. En lugar de confrontarlo directamente, lo menospreciaron y hablaron mal de él en privado. Génesis 37:4 dice: viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Su odio no fue expresado con palabras agresivas, sino con un silencio cargado de desprecio y envidia. Este resentimiento encubierto creció hasta convertirse en una traición abierta cuando lo vendieron como esclavo. Esta historia muestra cómo el odio encubierto, cuando no se confronta, puede crecer y llevar a acciones devastadoras. Al disfrazar el desprecio con silencio o con palabras engañosas, los hermanos de José pensaron que estaban ocultando sus verdaderos sentimientos, pero en realidad su odio se manifestó en sus acciones. Este relato nos recuerda que el odio no siempre se expresa con palabras ofensivas. A veces se revela en las ausencias, en las promesas rotas, en el sarcasmo y en las comparaciones que buscan humillar. La Biblia nos llama a ser sabios y a discernir la verdad detrás de las palabras y acciones. El rey David también experimentó el dolor del odio encubierto cuando su propio hijo, Absalón, conspiró en su contra. En 2 Samuel 15, Absalón utilizó palabras dulces y gestos amables para ganarse el corazón del pueblo de Israel, mientras planeaba traicionar a su propio padre. Se presentaba como un hombre compasivo y accesible, diciendo: «Ay, quien me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia». 2 Samuel 15:4. Sus palabras sonaban justas y amables, pero su corazón estaba lleno de odio y ambición. El odio de Absalón no fue expresado con gritos o insultos, sino con palabras cuidadosamente elegidas para manipular y engañar. Al disfrazar su resentimiento con una falsa preocupación por el pueblo, Absalón logró sembrar dudas sobre la integridad de su padre y preparar el camino para su rebelión. Este relato nos enseña que el odio encubierto puede disfrazarse de preocupación, amabilidad o incluso de justicia. La Biblia nos llama a discernir no solo las palabras, sino también las intenciones detrás de ellas. Jesús mismo advirtió sobre el odio encubierto al enseñar sobre los falsos profetas. En Mateo 7:15 dijo: «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Este versículo revela que el odio encubierto no siempre proviene de enemigos declarados, sino de aquellos que se presentan como amigos o familiares amorosos, pero cuyas palabras están cargadas de manipulación y desprecio. Jesús nos llama a discernir no solo las palabras, sino también los frutos de esas palabras. El apóstol Pablo también enfrentó el odio encubierto de aquellos que cuestionaban su autoridad y sus intenciones. En 2 Corintios 11, 13, 14 advirtió: «Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz». Las palabras dulces y las promesas vacías pueden parecer inofensivas, pero pueden ser estrategias de manipulación y engaño. La Biblia nos llama a probar los espíritus y a discernir la verdad detrás de las palabras. El odio encubierto también se manifiesta en la hipocresía. En Mateo 23, Jesús confrontó a los fariseos, llamándolos sepulcros blanqueados, porque aparentaban piedad exteriormente, pero sus corazones estaban llenos de maldad y odio. Jesús dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera
a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mateo 23:27. Esta hipocresía no solo engañaba a quienes los escuchaban, sino que también ocultaba su desprecio hacia Jesús y su mensaje de verdad. El odio encubierto, cuando no se confronta, puede destruir relaciones, sembrar división y corromper el corazón de quien lo abriga. La Biblia nos llama a confrontar el odio con amor y verdad. En Efesios 4:15 se nos exhorta a hablar la verdad en amor. Esto significa confrontar el odio encubierto con gracia y firmeza, sin permitir que la manipulación o el engaño destruyan la unidad y la paz. El amor verdadero no oculta el desprecio con palabras dulces o promesas vacías. En Romanos 12:9 se nos instruye: el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, siguiendo lo bueno. El amor genuino no manipula, no compara para humillar, ni usa el sarcasmo para menospreciar. El amor verdadero edifica, honra y habla con integridad. A lo largo de este recorrido por las Escrituras, hemos visto cómo el odio encubierto puede disfrazarse de preocupación, amabilidad, silencio o sarcasmo. La Biblia no solo nos revela estas estrategias, sino que también nos equipa con sabiduría y discernimiento para enfrentarlas. Al reconocer las señales de odio encubierto, podemos proteger nuestros corazones y nuestras relaciones de la manipulación y el desprecio. Dios nos llama a amar con sinceridad, a hablar con integridad y a discernir la verdad detrás de las palabras. En Santiago 1:5 se nos promete: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Al buscar la sabiduría divina, podemos navegar las complejidades de las relaciones humanas con gracia y verdad. El odio encubierto no tiene poder sobre aquellos que eligen caminar en la luz de la verdad. La próxima vez que enfrentes palabras dulces con intenciones ocultas, críticas disfrazadas de preocupación, silencio manipulador o promesas vacías, recuerda que Dios te ha dado discernimiento y sabiduría para ver más allá de las apariencias. ¿Estás listo para caminar en la verdad y la libertad que solo Dios puede dar? A lo largo de este recorrido, hemos desvelado cómo el odio puede ocultarse detrás de palabras dulces, críticas disfrazadas de preocupación, silencios intencionales, sarcasmos hirientes, comparaciones constantes y promesas vacías. La Biblia expone estas estrategias no solo para alertarnos, sino también para enseñarnos a responder con sabiduría, integridad y amor. Pero más allá de identificar estas señales, es esencial comprender el propósito divino al revelarlas. Dios no solo nos llama a discernir el odio encubierto, sino también a transformar nuestras relaciones mediante el poder de su amor y verdad. Esta es la clave para cerrar ciclos de dolor y restaurar vínculos rotos. Cuando entendemos las raíces espirituales del odio encubierto, podemos ver que no se trata solo de palabras o actitudes hirientes. Detrás de cada palabra dulce con intenciones ocultas, de cada crítica disfrazada de preocupación o de cada silencio intencional, hay una batalla espiritual que busca sembrar división, resentimiento y desconfianza. Efesios 6:12 nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esto revela que el odio encubierto no es simplemente un problema interpersonal, sino una estrategia del enemigo para destruir relaciones y robar la paz interior. Al comprender esto, podemos responder no solo con discernimiento, sino también con oración y poder espiritual. Una de las estrategias más poderosas que la Biblia nos ofrece para enfrentar el odio encubierto es el perdón. Jesús enseñó en Mateo 5:44: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este mandato no es solo un llamado a la mansedumbre, sino una estrategia espiritual para romper el ciclo de odio y amargura. Cuando elegimos perdonar a quienes han utilizado palabras dulces para manipularnos, críticas disfrazadas para herirnos o promesas vacías para decepcionarnos, estamos liberando nuestros corazones del resentimiento,
y permitiendo que Dios sane nuestras heridas. El perdón no significa justificar el mal comportamiento ni permitir la manipulación emocional. Significa liberar el poder de la ofensa y entregárselo a Dios. Romanos 12:19 nos recuerda: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Al entregar nuestras heridas a Dios, permitimos que Él haga justicia a su manera y en su tiempo. Esta entrega no solo nos libera del peso del rencor, sino que también rompe las cadenas espirituales que el odio encubierto busca imponer. Otra clave para vencer el odio encubierto es la oración. Jesús nos enseñó en Mateo 26:41: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La oración no solo fortalece nuestro espíritu, sino que también nos da discernimiento para ver más allá de las palabras y actitudes superficiales. Cuando enfrentamos palabras dulces con intenciones ocultas o sarcasmos hirientes, podemos llevar nuestras dudas y dolores ante Dios en oración, pidiendo su guía y protección. La oración nos capacita para responder con amor y verdad, en lugar de reaccionar con amargura o resentimiento. La palabra de Dios también nos llama a usar la verdad como arma contra el odio encubierto. En Efesios 6:14 se nos instruye: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esto significa confrontar el odio encubierto, no con palabras hirientes o venganza, sino con la verdad de Dios. Cuando alguien utiliza críticas disfrazadas de preocupación para manipularnos o sarcasmos para menospreciarnos, podemos responder con la verdad, hablando con amor y firmeza, sin permitir que el veneno de sus palabras contamine nuestro corazón. La verdad desarma las mentiras y revela las intenciones ocultas, permitiéndonos caminar en libertad y paz. Además de la verdad, la Biblia nos llama a la sabiduría. En Santiago 1:5 se nos promete: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría divina nos capacita para discernir cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo confrontar y cuándo orar. Nos ayuda a ver más allá de las palabras superficiales y a discernir las intenciones del corazón. Al pedir sabiduría divina, podemos navegar las complejidades del odio, encubierto con gracia y discernimiento, protegiendo nuestro corazón y nuestras relaciones. El amor es otra arma poderosa contra el odio encubierto. Proverbios 10:12 declara: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El amor verdadero no ignora el mal ni justifica la manipulación, pero tampoco guarda rencor ni busca venganza. El amor enfrenta la verdad con gracia, corrige con mansedumbre y perdona con generosidad. Al amar a quienes nos han herido con palabras dulces pero engañosas, o con críticas disfrazadas de preocupación, estamos reflejando el amor incondicional de Dios, que perdona y restaura. El amor también nos capacita para orar por quienes nos han herido. Jesús oró en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Al orar por quienes han utilizado el sarcasmo para menospreciarnos o el silencio para manipularnos, no solo estamos obedeciendo el mandato de Jesús, sino que también estamos rompiendo el ciclo de odio y amargura. La oración no solo cambia el corazón de quien ora, sino que también tiene el poder de transformar el corazón de quien ha herido. Dios nos llama a caminar en verdad, amor y sabiduría. Al enfrentar el odio encubierto con perdón, oración, verdad, sabiduría y amor, no solo protegemos nuestro corazón, sino que también desarmamos las estrategias del enemigo. 2 Corintios 10:4-5 nos recuerda: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Al utilizar estas armas espirituales, estamos destruyendo las fortalezas de odio, manipulación y engaño que buscan dividir y destruir.
El odio encubierto puede ocultarse detrás de palabras dulces, críticas disfrazadas, silencios manipuladores o promesas vacías, pero no tiene poder sobre aquellos que eligen caminar en la verdad y el amor de Dios. Al identificar estas señales y enfrentarlas con sabiduría y gracia, podemos proteger nuestras relaciones y nuestros corazones de las estrategias del enemigo. Dios nos llama a amar sin hipocresía, a perdonar sin rencor y a hablar la verdad con amor. Al hacerlo, no solo estamos venciendo el odio encubierto, sino que también estamos reflejando el amor y la verdad de Cristo en un mundo que desesperadamente necesita su luz. ¿Estás listo para caminar en esta libertad y verdad divina?